valle se extiende por millas, un mundo dramático de cañones, llanuras, cuencas fluviales y bosques hasta donde alcanza la vista. En Argentina, en lo que ahora es la provincia de Neuquén, en la frontera occidental de Chile, grandes manadas de grandes animales ocupan los cursos de agua y los abismos de arenisca de la formación Huincul, un lugar del Cretácico tardío de hace unos 95 millones de años. A medida que viajamos a nivel del suelo, el ecosistema se vuelve más visiblemente intrincado, completo con cocodrilos y tortugas tomando el sol amontonados a lo largo del borde del agua. Un cañón de arenisca cercano demuestra uno de los paisajes más impresionantes de la formación Huincul. Paredes imponentes se alinean a ambos lados de donde estamos. Los árboles se mecen en la ráfaga de viento que atraviesa velozmente el cañón. Y el sol ardiente golpea la roca seca. Un pequeño reptil se asolea en una roca cercana, aparentemente ajeno al hecho de que descansa en el centro de la aproximación de una de las vistas más espectaculares de toda la historia natural. A través del viento ruidoso se puede percibir otro ruido, gruñidos largos y profundos y bramidos desde la esquina de las caras de roca. Estos ruidos son fuertes e imponentes, hasta el punto de que puedes sentirlos resonar a través de tu cuerpo. Se acerca una manada de gigantes. A medida que el sonido culmina en una cacofonía, puedes ver al primero de los dinosaurios asomar su cabeza por la esquina de la pared del cañón. La cabeza al principio parece obscenamente pequeña, encima del cuello pesado y en forma de viga, del tipo que simplemente no existe en la naturaleza moderna. A medida que el dinosaurio dobla la esquina, puedes ver la verdadera magnitud de este animal. Un cuerpo colosal y voluminoso bloquea la pared del cañón en el fondo, mientras una larga cola que se estrecha da paso a más cabezas y más cuellos. El gruñido y el estruendo de los pasos son abrumadores mientras una enorme manada de Argentinosaurus se revela a sí misma como uno de los animales más grandes que jamás ha pisado la tierra, un verdadero titán, en una tierra diversa de otras criaturas masivas. Los primeros restos atribuidos a Argentinosaurus huinculensis, un gigantesco dinosaurio saurópodo de cuello largo del Cretácico tardío de Sudamérica, fueron descubiertos por Guillermo Heredia en 1987, cuando se encontró con un gigantesco hueso de ternero en su granja en la provincia de Neuquén, Argentina. Tan masiva era esta fíbula que cuando la descubrió, Heredia ni siquiera la consideró un hueso, suponiendo en cambio que era un enorme tronco de árbol petrificado. Al contactar al museo local para informarles de su descubrimiento, no podría haber imaginado en ese momento que lo que había encontrado era en realidad un hueso de una especie perdida de titanosaurio, de los más grandes que jamás han existido en la Tierra. El hueso de la pantorrilla encontró su camino hasta la sala de expediciones del Museo Carmen Funes y fue excavado y estudiado por el personal. Los estudios posteriores revelaron la verdadera naturaleza del hueso y se inició un espectacular agujero de conejo paleontológico. El famoso y consumado paleontólogo argentino José F. Bonaparte fue el siguiente en involucrarse cuando en 1989 dirigió una excavación en el área de la granja de Guillermo Heredia, cerca de donde se reveló el hueso de la pantorrilla 2 años antes. Bonaparte y su equipo pudieron desenterrar varios huesos de vértebras que claramente pertenecían a la misma criatura gigantesca.
Más tarde ese año, José F. Bonaparte presentó sus hallazgos a la comunidad paleontológica como una nueva especie de enorme titanosaurio del Cretácico tardío. Pero el dinosaurio no fue nombrado y descrito hasta 1993. El hallazgo recibió el nombre de Argentinosaurus huinculensis, o lagarto argentino de Huincul en inglés, refiriéndose al país y al pueblo en el que se reveló el animal. Desde los descubrimientos iniciales de Heredia y Bonaparte, se han recuperado más fósiles de Argentinosaurus huinculensis de la formación de fósiles de Huincul que se nombró posteriormente. Pero aún no se conoce ningún espécimen completo. En 1996, Bonaparte descubrió un hueso de fémur en la misma región y las excavaciones posteriores en lugares cercanos han resultado fructíferas para encontrar más huesos de fémur. Hoy en día, varios de estos hallazgos se pueden observar en museos de toda Argentina. Lo primero que debemos cubrir sobre Argentinosaurus es su enorme tamaño. Debido al hecho de que muchos de los saurópodos más grandes se conocen por esqueletos mayormente incompletos, es difícil decir cuál de estos titanes puede ser nombrado el animal terrestre más grande que jamás haya vivido. Pero durante mucho tiempo, Argentinosaurus fue un fuerte contendiente. Aunque puede haber sido destronado por gigantes como Dreadnoughtus y Peralatitan, nuestro lagarto argentino todavía era de un tamaño considerable y, con mucho, el dinosaurio titanosaurio gigante más famoso. Sin embargo, ¿qué tan grande era? Para responder a esta pregunta, tenemos que mirar a otros saurópodos. Los paleontólogos han utilizado otros restos de saurópodos para hacer estimaciones de los tamaños de los más grandes. Para hacer esto, deben mirar los especímenes de saurópodos más completos, con la idea de escalar las proporciones y tamaños de los huesos mutuamente conocidos a los dinosaurios de los que desean conocer el tamaño. Lo que daría una indicación de cómo podría verse un espécimen completo. Con Argentinosaurus, las estimaciones de tamaño aún varían en unos pocos metros. La primera estimación de tamaño llegó en 1994, justo después del descubrimiento inicial, cuando el paleontólogo Gregory Paul propuso una estimación inicial de entre 30 y 35 metros de longitud de la nariz a la cola. Estos fueron los tamaños que se publicaron inicialmente. Sin embargo, cuando los científicos comenzaron a usar otros dinosaurios saurópodos para estimar un tamaño más confiable, las cosas se redujeron. Kenneth Carpenter utilizó restos de Saltosaurus en 2006 para estimar una longitud específica de 30 metros. Fudolongosaurus fue estudiado por Jorge Calvo en 2008 para producir 33 metros o menos. Esto se elevó a unos colosales 39 metros en 2013 con estudios de William Sellers y finalmente se redujo a unos relativamente pequeños 27 metros o menos cuando Scott Hartman comparó los restos con Portosaurus más tarde ese año. Tal como está, la estimación más reciente proviene una vez más de Gregory Paul, quien ha aumentado la longitud del dinosaurio de nuevo a 35 metros. Sea cual sea el caso, Argentinosaurus era más largo que el animal más grande vivo hoy en día, la ballena azul. Aunque no era tan masivo, esto debería darte una idea de cuán grandes eran estos dinosaurios gigantescos. Se ha hecho lo mismo para estimar el peso de los dinosaurios.
Esto también ha fluctuado a lo largo de los años, desde las iniciales 80 a 120 toneladas de Gregory Paul en 1994 hasta una interpretación moderna de 2020 de Nicholas E. Campione y David C. Evans, que sitúa a Argentinosaurus en aproximadamente 75 toneladas en total. Para dar perspectiva, el Argentinosaurus completamente crecido promedio pesaría más que 6 autobuses de 2 pisos de Londres. Las dimensiones del dinosaurio eran realmente impresionantes. Teniendo en cuenta que estas son estimaciones basadas en trabajos paleontológicos que involucran dinosaurios estrechamente relacionados, los científicos han podido discernir que el cuello y la cabeza de un Argentinosaurus adulto habrían tenido aproximadamente 13 metros de longitud por sí solos. Le habría seguido un cuerpo masivo, de aproximadamente 6 metros de profundidad por 9 metros de largo. La cola se habría estrechado por el resto de la longitud del animal, aproximadamente 14 a 15 metros. El cuerpo estaba soportado por 4 enormes extremidades en forma de pilar, cada una de las cuales medía aproximadamente 5 o 6 metros de longitud. Para comparar, el ser humano promedio completamente crecido mide un poco menos de 2 metros de altura. En términos taxonómicos, el dinosaurio ha sido ubicado en numerosos clados a lo largo de los años y su lugar en el árbol ancestral de los saurópodos ha sido debatido con el tiempo. Originalmente ubicado en la familia Titanosauridae, estudios posteriores sobre la forma del dinosaurio lo han visto eliminado y cambiado de lugar varias veces. Algunos estudios indican que Argentinosaurus es un titanosaurio basal, uno del cual evolucionaron otros titanosaurios más tarde. Estudios de 2018 de González Riga y colegas ubicaron el pod de Ginosaur dentro del clado Lithostrodia y dentro de eso se encuentra el nivel inferior de clasificación Longosauria, donde comúnmente se suele ubicar a Argentinosaurus. Sin embargo, en 2019, el equipo de Riga ubicó a Argentinosaurus en un nuevo clado, con miembros del clado Rinconsauria y Titanosauria. Este nuevo clado fue nombrado Colososauria y contiene algunos de los animales más grandes que jamás han caminado sobre la Tierra. Nada parecido a un saurópodo existe en el planeta Tierra hoy en día. Los animales terrestres más grandes que conocemos son los elefantes y las jirafas, pero ninguno de estos grandes mamíferos alcanza las dimensiones de incluso muchos saurópodos pequeños. ¿Cómo lograron dinosaurios como el Argentinosaurus soportar su enorme volumen? ¿Cómo era físicamente posible un animal así? Resulta que estos gigantes reptiles eran motores biológicos extremadamente eficientes, colosos vivientes perfectamente adaptados, que eran más que capaces de soportar sus pesos y cuidar de sí mismos. Usando sus cuellos aparentemente obscenamente largos, los saurópodos como el Argentinosaurus eran capaces de alcanzar vegetación inaccesible para otros grupos de animales. Las copas de los árboles eran las favoritas, materia vegetal de alto crecimiento adecuada para sus cuerpos y sistemas digestivos. Los cuellos largos permitían a los dinosaurios ahorrar mucha energía al alimentarse, ya que la comida era abundante y fácilmente accesible. Sus dientes estaban formados de tal manera que permitían al dinosaurio prescindir completamente de la masticación. Muchos pequeños dientes en forma de clavija llenaban la boca de estos dinosaurios, diseñados más para despojar la vegetación de las ramas y llevarla a su boca que para triturarla. Esto también ahorraba valiosa energía que podría haberse utilizado mejor en otro lugar.
También lograban mantener la comida en sus tractos digestivos durante largos periodos de tiempo, extrayendo la mayor cantidad de nutrientes posible de la materia vegetal mientras la llevaban en el intestino. Como todos los dinosaurios, el Argentinosaurus ponía huevos y no necesitaba dar a luz a crías vivas. Este era otro ahorro de energía clave, ya que estos dinosaurios no necesitaban cargar con un enorme feto no nacido en sus vientres cuando estaban embarazados. En cambio, grandes saurópodos como el Argentinosaurus llevaban huevos relativamente pequeños, poniéndolos en un solo grupo en un nido. Cuando los bebés argentinosaurios emergían de sus huevos al eclosionar, medían como máximo 1 metro de largo. Los saurópodos bebés, desde la eclosión hasta la madurez, aumentan su tamaño en un grado mayor que cualquier otro animal conocido a lo largo de sus vidas. Han demostrado que no habría podido moverse particularmente rápido. Los paleontólogos han estimado una velocidad máxima en argentinosaurios adultos de aproximadamente 5 millas por hora o poco más de 7 kilómetros por hora. Aún así, esto estaba absolutamente bien por parte del dinosaurio. Su tamaño gigantesco significaba que realmente no necesitaba moverse rápido. Muy pocos depredadores podrían dañar algo tan grande como un Argentinosaurus completamente crecido. La formación de fósiles de Winckel, en la que se encontraron los primeros fósiles de Argentinosaurus, contiene rocas y especímenes del período Cretácico tardío del Mesozoico, estimado que existió entre 97 a 93 millones de años atrás. Aunque los geólogos lo llaman Cretácico tardío, los dinosaurios representados en Winckel ya estaban todos extintos para cuando el evento de extinción del final del Cretácico puso a todos los dinosaurios no aviares en el suelo. La formación Winckel representa épocas en el Cretácico conocidas como las etapas Cenomanian y Tauronian, las dos primeras etapas del Cretácico tardío. Los dinosaurios de la época se estaban ramificando en todo tipo de formas extrañas y desconocidas. Los titanosaurios basales, como el Argentinosaurus, estaban surgiendo por todo el continente. Los entornos asociados con la formación Winckel varían, pero la característica más prominente del lugar era una enorme cuenca de drenaje de río que atravesaba el dramático paisaje. Los canales de río trenzados eran comunes, consistiendo en varios ríos y afluentes entrelazándose entre sí. Junto con estos entornos habría enormes extensiones de pantanos y planicies de lodo. En las afueras de los ríos había una amplia variedad de especies de plantas. Los bosques de coníferas albergaban una gran variedad de especies animales y se encuentran grandes cantidades de polen fosilizado en las rocas de arenisca, lo que indica una gran diversidad de vida vegetal. Se conocen grandes cantidades de plantas de gimnospermas y angiospermas de la formación Winckel, así como helechos, hepáticas, metafitas y antoceros. Las áreas rocosas están indicadas por areniscas, tanto de color amarillento como verde. Todos estos ambientes habrían albergado biotas masivamente ricas y un gran número de especies animales habrían estado presentes en cada uno. No conocemos todos los pormenores de las especies presentes en el momento en que Argentinosaurus vagaba por la Tierra, pero los descubrimientos de fósiles posteriores en la región nos han mostrado que esta tierra era una tierra recorrida por otros gigantes.
Argentinosaurus no fue el único coloso pesado presente en este momento y lugar en la historia natural. Choconsaurus vagaba por las tierras salvajes de la formación Winkul junto al poderoso Argentinosaurus. Otra especie de titanosaurio y una relación relativamente cercana, estos saurópodos eran significativamente más pequeños que sus contemporáneos. Pero aún así medían unos impresionantes 21 metros de longitud desde la nariz hasta la cola. Este dinosaurio se conoce a partir de algunos esqueletos parciales, incluyendo vértebras del cuello, cola y espalda, así como partes de las extremidades. De todos los titanosaurios basales, Choconsaurus es el más conocido por la ciencia. Varias especies de dinosaurios saurópodos Robocasaurid, más estrechamente relacionados con criaturas como el Nigerosaurus de África, a quien ya hemos cubierto en este canal, también estaban presentes aquí. Cathartosaurus y Limasaurus, dos otros saurópodos gigantes, no relacionados con Titanosaurus, pero aún del grupo de saurópodos más amplio, podrían encontrarse aquí, pero ninguno habría podido igualar los tamaños masivos de Argentinosaurus. En un mundo de herbívoros masivos, evolucionaron terópodos depredadores masivos para explotar esta nueva y creciente fuente de alimento. Estos depredadores podrían encontrarse en los terópodos Carcharodontosauridae o lagartos con dientes de tiburón, nombrados por su poderosa y afilada dentición. Uno de los dinosaurios más grandes de estos y uno de los únicos capaces de cazar un Argentinosaurus fue el Mopusaurus, uno de los terópodos más grandes que jamás haya vivido. Se estima que alcanzaban una longitud máxima de alrededor de 12 metros desde la nariz hasta la cola. Estos colosales depredadores bípedos poseían largos cráneos profundos armados con filas de dientes afilados como cuchillos, perfectos para cortar piel y carne. Se han descubierto huesos de individuos de Mopusaurus en grupos, lo que indica un posible estilo de vida social o de caza en manada. Sin embargo, se han descubierto numerosas carcasas de otros animales de la misma época en las mismas ubicaciones, lo que indica que posiblemente los grupos de Mapusaurus se sintieron atraídos por la presa en una especie de trampa biológica. Quizás algún tipo de arenas movedizas, pantano o lago que ocurra naturalmente que atrapó a los dinosaurios, matando tanto al depredador como a la presa. Así como el Argentinosaurus fue con mucho el saurópodo más grande nativo de la región, el Mapusaurus fue el terópodo más grande. Se desconoce si algo era lo suficientemente grande como para derribar a un Argentinosaurus adulto, pero si algo lo era un posible grupo de caza de Mopusaurus. Los abellosauridos y noosauridos también se encontraron en las tierras que componen la formación de fósiles de Huinco. Terópodos más pequeños y ágiles que se habrían especializado en cazar criaturas que vivían a la sombra de los gigantes. Los abellosauridos, Scorpio venidor, Ilocalesia y Troncosaurus vivieron junto al mucho más pequeño noosaurido Winkulsaurus en la región, cada uno de los cuales se habría especializado en apuntar a tipos específicos de presas. Entre los pasos atronadores de los gigantescos saurópodos podrían haberse entrelazado terópodos aún más pequeños como el Oviroraptor peruano, similar en forma y tamaño a algunas especies de dromeosaurios asiáticos y norteamericanos. Aparte de la fauna de dinosaurios de la formación fósil de Winkal, se han desenterrado un gran número de especímenes de vertebrados de una variedad de clases de animales.
De hecho, la formación Wincol representa una de las faunas de vertebrados más expansivas y diversas de Sudamérica, y muchos de estos hallazgos han ayudado a dar forma a nuestra comprensión de este paisaje desaparecido. Había grandes cantidades de peces de agua dulce aquí, lo que indica que una gran parte del entorno consistía en un río enorme. Algunos de los peces encontrados aquí tienen representantes vivos en ríos y lagos de toda América hoy en día. Nadando en los sistemas de ríos trenzados de Wincol y posiblemente presa de terópodos y cocodrilos más grandes, había parientes de los peces pulmonados y garzas modernos. Los cocodrilos y las tortugas también eran abundantes aquí. Ubicuas en los sistemas fluviales durante el Cretácico, también se han desenterrado varias especies diferentes en Huincul. Además de esto, la región es conocida por varios especímenes de esfenodontes, un grupo de reptiles con un pariente vivo, el tuatara, existente en la actualidad, así como muchas lagartijas y serpientes. Era un mundo diverso de animales gigantescos, uno que parece cada vez más y más intrincado a medida que nuestro entendimiento de estos fósiles y animales crece. Algunos de los animales más grandes que jamás han vivido en nuestro planeta fueron los titanosaurios, y mientras que el Argentinosaurus representa un ejemplo basal de uno, los titanosaurios continuaron evolucionando y diversificándose a lo largo de los restos del período Cretácico tardío. Para cuando el período Cretácico estaba llegando a su fin con la etapa maastrichtiana, los titanosaurios habían conquistado Asia con algunos de los animales más majestuosos y asombrosos que jamás han vivido en la Tierra. El Namegdosaurus de 12 metros de largo vagaba por las llanuras arenosas de la formación Namegd en Mongolia, sobresaliendo sobre todos los demás vertebrados en la región. Alrededor del mismo tiempo, y no muy lejos, vivía Opistosilicatia, y conquistando las extrañas selvas tropicales de China, estaba el Suchang Titan, un coloso de 15 metros que debió haberse abierto paso entre los árboles en medio de una cabalgata revoloteante de extraños dinosaurios con plumas. Los titanosaurios estaban presentes en el continente africano, viendo al gigantesco Aegyptosaurus deambulando por lo que ahora es el delta del río Nilo. Una especie Repetosaurus incluso apareció en Madagascar. Europa también tiene sus propios representantes, en forma del Ipsilosaurus de 12 metros de largo. Mientras que América del Norte presume de uno de los titanosaurios más grandes fuera de América del Sur, el gigantesco Alamosaurus, que, con más de 20 metros de longitud, habría compartido los dramáticos paisajes de Hell Creek con Tyrannosaurus Rex y Triceratops horridus. Los titanosaurios también se diversificaron en todo tipo de formas, tamaños, formas y funciones extrañas. Mientras que todos ellos conservan el cuerpo voluminoso, equilibrado por un cuello largo y una cola aún más larga, algunos de ellos siguieron caminos evolutivos muy distintos. Algunos, como el famoso saltosaurio de la Argentina maastrichtiana, estaban blindados, casi como un anquilosaurio. Las escamas endurecidas a lo largo de la espalda del animal lo protegían de la depredación. Algunos, como el ampelosaurio, lo llevaron un paso más allá, con estructuras cortas, anchas y defensivas como picos en su espalda. Mientras que los titanosaurios basales como el Argentinosaurus eran absolutamente gigantescos, algunos de ellos no eran tan grandes.
Uno de los géneros más pequeños fue Megiarosaurus, conocido de la isla Hatag en lo que ahora es Rumania. Con solo 6 metros de largo cuando estaba completamente crecido, este titanosaurio relativamente pequeño habría caído víctima de Hatzegopteryx y como un pterosaurio oscuro, del tamaño de una jirafa moderna. En resumen, los titanosaurios fueron un grupo de saurópodos increíblemente exitoso y fueron el grupo de saurópodos más común hacia el final del período Cretácico. Los últimos, criaturas como el Alamosaurus de América del Norte, todavía estaban presentes cuando ocurrió el evento de extinción del final del Cretácico y habrían presenciado la destrucción de los dinosaurios en primera mano. Es una idea desconcertante considerar que, hace poco más de 90 millones de años, el Argentinosaurus vagaba por nuestro mundo. Hoy en día, las criaturas más cercanas que tenemos en forma y función a estos gigantes inimaginables son la megafauna de mamíferos de África. Criaturas que, aunque hermosas y espectaculares por derecho propio, no han podido crecer tanto como sus predecesores reptilianos debido a sus estilos de vida dependientes de energía. Es seguramente una maravilla pensar en grupos de estos titanes vagando por las llanuras y valles de la Argentina cretácica, y presenciar uno seguramente habría sido una de las vistas más asombrosas en la historia natural. A medida que continuamos aprendiendo sobre estos animales, parecería que aún más maravilla y misterio parecen surgir de las rocas con los huesos. ¿Qué más podría estar esperando allí?